la gran pregunta acerca de quién habitará en el tabernáculo de Dios. El género literario de este salmo está dentro de los salmos didácticos. También es un salmo litúrgico. Además está considerado como un himno de procesiones. Este salmo litúrgico probablemente se refiere a un grupo de personas que estaban pidiendo permiso para entrar al templo para la adoración a Dios. Eran recibidas por un oficial del culto que debía de haber sido un levita, el cual los recibía. También podemos establecer que este proceso incluía un rito de purificación de los que iban a entrar al templo, el cual era administrado por el levita que los recibía. En relación a esto, pongan atención, solamente les voy a leer Jeremías 7:1 al 7. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra, y di: oíd, palabra de Jehová. Toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Quiero resaltar que al principio dice oíd. Nos está diciendo: pongan mucha atención, escuchen. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Versículo 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si me jurareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres por siempre. En estos versículos Dios le está diciendo al pueblo de Israel que una correcta adoración comienza con la conducta del adorador, con su manera de vivir, con su manera de comportarse, con las obras que cada día hace. No solo está hablando de ir al templo y cumplir con la liturgia, o sea, con las formas y el orden que se lleva a cabo. No solamente hay que ir a cumplir con los ritos establecidos, confiando en que haciendo solo eso estarían en la presencia de Dios. Nosotros hoy en día venimos a la iglesia con el fin de alabar, de exaltar a Dios, de adorarle, de escuchar su palabra, de bendecirlo. ¿Sí o no? Bien, pero tendrá que ver cómo es que nosotros venimos a hacer todo esto, nuestra conducta, tendrá que ver nuestras obras, tendrá que ver el cómo venimos nosotros. No solamente decir, pues, dicen que es a las 11 y yo cumplo con llegar a las 11 o al 20 para las 11, llegué antes. Dicen que me levanto, que me siente, que aplauda, que lea un versículo, que ponga atención. Ya hice todo eso.
¿Con eso basta? ¿O tenemos que ver cómo está nuestra condición para venir a hacer el servicio que hacemos a Dios? Dios está diciendo aquí, mejoren sus caminos. ¿Por qué creen que está diciendo eso? Porque no estaban en buenos caminos. No eran caminos agradables a Dios. Así como Dios les dice al pueblo de Israel, mejoren sus caminos, ¿creen que nosotros tendremos que mejorar los nuestros? Dios quiere que mejoremos nuestros caminos, nuestras obras, la conducta que tenemos cada día. ¿Sí o no? Y la pregunta aquí es, ¿nosotros queremos mejorar? ¿Nosotros queremos hacerlo? Porque yo escucho, Dios quiere que yo mejore. Bueno, pues entonces, porque Dios dijo que yo mejore, voy a mejorar. ¿Es una respuesta de esa manera? ¿Como una carga para cada uno de nosotros? Tenemos que empezar primero con reconocer cada uno de nosotros si en verdad queremos cambiar, si en verdad queremos mejorar nuestros caminos. El Salmo inicia con dos preguntas. La primera dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego, ¿quién morará en tu santo monte? A simple vista parece la misma pregunta, pero vamos a verlas por separado. Primera pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esta palabra que se utiliza en esta primera pregunta, la palabra habitará, nos habla de habitación, nos habla de habitar en algún lado, pero habla de un habitar temporal, de un habitar como huésped, como invitado, como alguien que te invita a su casa a pasar la noche. Tú habitas en esa noche, pero solamente en forma temporal, como invitado. También nos habla de un tabernáculo, que se refiere a una tienda propiamente, como la que levantó Moisés, con las características que Dios le dio. Pero el tabernáculo no estaba en un lugar fijo. El tabernáculo se movía de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí recuerdan? Se levantaba la nube y se movían. Se quedaba parada y ellos no se movían. El pueblo no vivía en el tabernáculo, sino que se acercaba a él solo para la adoración a Dios. Entonces aquí vemos que la palabra habitar nos habla de ir temporalmente para alabar a Dios, pero no me voy a quedar a habitar ahí. La segunda pregunta dice, ¿quién morará en tu santo monte? Aquí se menciona la palabra morará, que también nos habla de habitar en algún lugar, pero esta palabra nos habla de habitar en forma permanente, de vivir en un lugar porque esa es tu casa, porque esa es tu morada. También nos habla de el santo monte, que representa el lugar santo donde se encuentra la presencia de Dios. Nosotros hoy estuvimos alabando a Dios, adorándolo por medio de los cánticos que ya hicimos, y lo vamos a hacer por medio de su palabra. Podemos decir que habitamos en la presencia de Dios como congregación, ¿sí o no? Pero después de eso, cada uno de nosotros se va a su casa. Solamente fue algo temporal lo que hicimos aquí. Pero el creyente sabe que también tiene una morada permanente, ¿sí o no? Esta morada permanente es en los cielos. De la misma manera, nuestra estancia aquí es
temporal. Habitamos en esta tierra, pero en forma temporal. Vamos de paso, somos peregrinos. La Escritura dice en Filipenses 3:20, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El destino final del creyente es que habite en el Monte Santo, en la presencia misma de Dios y de una forma permanente. ¿Cuántos se alegran por eso? La Biblia dice en Apocalipsis 21:3, vamos a leerlo por favor. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Morará con su pueblo por siempre. Y es una morada, un tabernáculo hecho por Dios. Volviendo a la pregunta, David dice, ¿quién está capacitado para estar ahí? ¿Qué características tiene que tener la persona para estar en la presencia de Dios? ¿Cuáles son las condiciones requeridas para habitar en la presencia de Dios? Condiciones que tienen que ser de forma digna y adecuada. La finalidad de este salmo es instruirnos acerca del carácter íntegro que tiene que tener esta persona. Un carácter que debe de distinguir a las personas que adoran en el templo. El salmo relaciona el culto con la conducta, la adoración con el estilo de vida que llevamos, el lugar santo y la moral de las personas. Nosotros aquí, como ya les comentaba, podemos llegar, pero nuestra conducta, nuestra manera de vida, nuestros hechos, nuestra moral, ¿serán o no serán impedimento para que Dios acepte la adoración, la exaltación, la alabanza? ¿Ustedes creen que eso será un estorbo para que Él la acepte? ¿Sí o no? Tú sabes cómo vienes, con qué actitud, con qué propósito. Si es con una conducta, con una forma de vida, con una moral intachable, Dios lo va a aceptar. Si no, no lo va a hacer. Solo vamos a hacer métodos, ceremonias, pero no lo va a aceptar. La estructura del Salmo puede dividirse en 3 secciones básicas. Número 1, ¿quién está capacitado para entrar al templo? Esa es la pregunta del versículo 1. Número 2, nos habla de las calificaciones éticas y morales de las personas que van a habitar ahí. Del versículo 2 al versículo 5. Y en la parte final del versículo 5 nos muestra el número 3, que es identificación de la persona íntegra. Algunas personas, algunos comentaristas opinan que este Salmo 15 fue escrito en el tiempo en que el arca fue trasladada al monte de Sión. El arca estaba en la casa de Abinadab. ¿Se acuerdan cuando la llevaba David? La subieron a un carro nuevo
y los hijos de Abinadab iban ahí a un lado. Los animales que iban jalando el carro tropezaban. Dice que Usa estiró su mano, Usa, un hijo de Abinadab, estiró su mano para tocar el arca ahí, cayó muerto. ¿Por qué? Estaba establecido que los únicos que podían hacerlo era la tribu de Leví, los levitas. Había requisitos para que este traslado fuera correcto delante de Dios, como Dios lo había mandado. Después Dios le dio instrucciones a David y luego lo hicieron de la manera correcta. Pero nos habla de que nosotros tenemos que cumplir esos requisitos para que seamos aceptos delante de Dios. Si no, la verdad, da lo mismo que vengas aquí, que te vayas al parque o que te quedes en tu casa durmiendo. Tienes que cumplir los requisitos que Dios pide para que pueda aceptar tu alabanza. En este salmo se enumeran 11 requisitos específicos para la correcta participación en el culto del Señor y poder habitar en su santo monte. Estos 11 requisitos son indispensables para el creyente, o sea, para nosotros. Cuando los vayamos viendo cada uno, por favor, al irlos desglosando, cada uno de nosotros vamos a comparar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras obras, las intenciones de nuestro corazón, nuestros propósitos con las cosas que vamos a ver, con estos 11 aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a comenzar con el primero. Dice, el que anda en integridad. Una persona íntegra es una persona intachable, recta, una persona además honrada. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La persona íntegra además es una persona que camina confiada. ¿Confiada en qué? En las cosas de las cuales Dios tiene cuidado, en las cuales camina, vive, en todas las cosas que le acontecen. Todos aquí hemos pasado por momentos difíciles, por aflicción, por enfermedad, por dolor, por sufrimiento, por lloro, por quebranto. De todas estas cosas Dios tiene cuidado. Y en todas esas circunstancias, el hombre íntegro camina confiado en Dios, confiando en Él. No voltea y le dice, Señor, no entiendo por qué, o sea, ¿por qué está pasándome esto? Sabemos que no podemos decirle a Dios, ¿por qué haces esto o por qué haces esto otro? ¿Habrá quien le diga eso y se ha escuchado? ¿Recuerdan cuando Abraham llegó a Gerar, donde Abimelec era el rey? Llegaron ambos y Abraham le dijo que les dijera que era su hermana, que si le preguntaban, que le dijera que era su hermana, y él iba a decir también que él era su hermana. El rey Abimelec, consciente de que era su hermana, la tomó para ser su mujer. Pero antes de que la tocara, vino el Señor. Dice Génesis 23, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4 dice, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? En el versículo 5 dice, ¿no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Y luego afirma, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos
he hecho esto. Traducido dice, con pureza de corazón y con manos inocentes hice yo esto. Y le dijo Dios en el versículo 6, en sueños, yo también sé que con integridad, con pureza de corazón, con manos inocentes, con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios conoce perfectamente si nosotros actuamos con integridad o no. Podemos venir aquí, poner, como dice la Escritura, cara de piedad, hablar con la palabra, sonreír, Dios te bendiga, gloria a Dios, pero si todas estas cosas no las hacemos con integridad, Dios lo sabe perfectamente. Y mejor es que cambiemos. También Dios le ordenó a Abraham que fuera íntegro. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Jehová el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La palabra tamim. El Señor Jesús utilizó esta misma palabra cuando le dijo a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos, sed pues tamim, sean íntegros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este primer requisito es fundamental. Si no se cumple, si no se es íntegro, no hay manera de que los demás se cumplan. Así como el siguiente aspecto que dice, el que hace justicia. Es de igual manera un principio ético general, al igual que el anterior. Esta palabra abarca todas las relaciones humanas. Todo lo que tú interactúas con los demás tiene que ver con justicia. El que hace justicia da lo correcto, hace lo correcto. También el que hace justicia ayuda a los necesitados. El que hace justicia no usa a otros para su provecho. Y también hacer justicia es no hacer injusticia. Levítico 19:15, escuchen lo que dice. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Si haces acepción de personas, estás haciendo injusticia. Todos nosotros tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? Esas decisiones afectan a todos los que tienen o los que interactúan con nosotros. Así es que nosotros somos responsables de la justicia. Un teólogo escocés llamado Thomas Boston dijo, un justo puede hacer obras justas, pero no hay obras de un hombre injusto que puedan hacerle, pero no hay obras de un hombre injusto que puedan hacerle justo. Muchos hombres allá afuera hacen obras justas según su propio entendimiento. Me decía alguna vez una persona, pero Dios ve que yo hago cosas buenas, porque hay una mujer que es drogadicta y yo le he dado dinero, la he llevado a una casa para que se restaure, o sea, he hecho algo por ella. Pero ¿Dios aceptará eso como bueno? Él es un incrédulo. Él es alguien que lleva una vida completamente alejada de Dios. No está haciendo justicia. El siguiente dice, el que habla verdad en su corazón.
El verdadero cristiano es sincero en todas las cosas que hace, que dice y que piensa. Hay total ausencia de engaño en sus relaciones con el prójimo. La gente que habla y piensa con sinceridad no utiliza la voz para ofender, para herir o causar angustia en otras personas. Vamos a leer Proverbios 12:22, por favor. ¿Ya lo tiene? Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esta palabra que se utiliza aquí para abominación habla de asquerosidad, habla de que son detestables, habla de que son repugnantes. Los labios mentirosos son asquerosos, detestables y repugnantes para Dios. Por otro lado dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esta palabra habla de un deleite. Los que hablan verdad son un deleite para Dios. Son aceptables, son gratos a sus ojos. ¿Cómo nos conducimos nosotros con los demás? Y no solo aquí en la congregación, cada uno en su trabajo, en la escuela, en su negocio. ¿Cómo nos conducimos? ¿Con verdad o con mentira? No se trata solo de hablar verdad con los hermanos, sino de hablar verdad con todos los que vivimos, con todos los que están a nuestro alrededor. No porque tengamos que hacerlo. Siguiente dice, el que no calumnia con su lengua. Una calumnia es una mentira para causar algún daño. Vamos a leer Santiago 4:11, por favor. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Ustedes creen que aquí haya murmuración entre hermanos? Si nos está hablando de esto el Señor es porque sí la hay. Escuchen lo que dice otra versión. Sois hermanos. Está hablando de murmuración entre hermanos. Dejad de hablar mal los unos de los otros. No habla de unos pocos, habla de la mayoría. El que habla mal del hermano o le critica, ¿o le qué? O le critica. Cuidémonos de criticar a nuestro hermano. El que habla mal del hermano o le critica está hablando mal de la ley y criticándola. Y si te eriges en juez de la ley, ya no eres de los que se someten, sino de los que se oponen a ella. Cuando tú criticas, te estás oponiendo a los preceptos de Dios. Uno solo es el legislador y el juez, que puede salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres para ser de juez de tu prójimo? Está hablando de que estás viendo algo
que hizo tu hermano y estás adelantando juicios, diciendo, este hermano lo hizo por esto o por aquello, porque no le importa, porque no le interesa, porque miente, porque dice. Nosotros no conocemos las circunstancias por las cuales algún hermano hizo algo. Tenemos que conocer las circunstancias por las cuales sucedieron las cosas, y entonces sí podemos decir, si tenemos la certeza de que está mal, entonces no lo criticamos, se lo decimos. Si tienes algo que hablar en contra de alguien, procura tener pruebas. No, es que yo pensé, es que me dijeron, es que nada. Si tienes que decir o hablar algo de alguien, tampoco se lo digas a otra persona. Ve y díselo a ella misma, personalmente, lo que tengas que decirle. El que no calumnia con su lengua es el que no hace tema de conversación de los errores de otros, de las faltas. ¿Sí sabían que para nosotros es más fácil como seres humanos ver el error y la falla de otro que de nosotros mismos? Nosotros estamos viendo continuamente las fallas y los errores de los demás. Así somos. Pero que estas fallas que nosotros miramos no las llevemos a comentarlas, a hacer tema de conversación con otras personas. ¿Vistes al hermano? ¿Qué hizo? No, pues es que fíjate que esto y aquello. No me digas sí. No sabes. El que no calumnia no acusa falsamente porque está causando un daño a su prójimo. Escuchen lo que dice el Proverbio 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. El falso testimonio está comparado con el martillo, que con sus golpes puede aplastar hasta el más duro metal. Está comparado también con la espada. La espada puede atravesar un cuerpo y hacerle daño. Es comparado con la flecha que puede traspasar el corazón de alguien y quitarle la vida. El falso testimonio daña más que estas tres cosas juntas. Escuchen el comentario de otro teólogo inglés que se llama Richard Turnbull. Dice, la víbora solo hiere cuando pica. Si te acercas, te va a picar, te va a herir. También dice, las hierbas o raíces venenosas solo matan al que se acerca a ellas, al que las consume, al que las mastica. Tiene que haber un acercamiento. Pero el veneno de las lenguas calumniadoras dice que es mucho más letal, mortífero. ¿Por qué? Porque a escondidas hiere y mata. De lejos te daña. No solo en casa, sino también fuera. No solo en nuestra nación, sino en todos los países. Y también no tiene compasión ni de vivos ni de muertos, porque hasta de ellos hacen murmuración. Cuidemos nosotros de detenernos. Tal vez muchos acostumbramos sin pensar que sea algo malo el criticar. Cuando tú criticas a alguien por un error, estás diciendo, yo soy mejor que él, porque yo no hago eso.
Pero no te das cuenta que de este lado está otra persona mirándote a ti, diciendo exactamente lo mismo. Porque todos cometemos errores, ¿sí o no? Siguiente dice, ni hace mal a su prójimo. ¿Cuántos recuerdan la parábola del buen samaritano? Dice que este hombre fue asaltado, un hombre fue asaltado por ladrones y herido. ¿Cuántas personas pasaron por donde esta persona estaba? Un sacerdote, un levita y el samaritano, ¿sí? Dice la Escritura que ¿quién hizo misericordia de él? Los otros dos, a simple vista, no fueron los que le hicieron daño, ¿verdad? Los ladrones. Pero pasaron y lo vieron en necesidad. Pudieron hacerle un bien, ¿sí o no? Pero no lo hicieron. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estas dos personas, el levita y el sacerdote, pensaron que no hicieron ni bien ni mal. No les importó. No es mi asunto. Pero la verdad le hicieron un mal, porque no le hicieron el bien que pudieron haberle hecho. También, ¿cuántos de nosotros sabemos que en la iglesia hay necesidad? Tan solo vamos entrando y vemos el letrero que dice manos abiertas, en el cual todos están participando para traer algo de despensa para el que lo llegue a necesitar, ¿sí o no? Bien, algunas personas tienen más posibilidades que otros, han sido bendecidos por Dios en el aspecto económico, algunos no, pero hay una razón. ¿Cuál es la actitud de la persona que ha sido bendecida con el que no ha sido bendecido? Muchas personas ven a alguien necesitado, a alguien que tiene una necesidad de algún recurso y dicen, bueno, es que yo no le ayudo porque el Señor no me ha dicho que le ayude. O el Señor no me ha hecho sentir que yo vaya y le dé mi apoyo. ¿Acaso necesitamos escuchar la voz de Dios o que nos haga sentir por pensar qué tal si el Señor está tratando con él y yo me voy a meter entre él? Mejor no. Dice la palabra de Dios, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, ¿alguno de quién? Le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais nada, no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago 2:15 y 16 habla de esto. No ayudar al necesitado es hacerle un mal. Y dice que no hagamos mal a nuestro prójimo. Siguiente dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. De igual manera, si alguien viene y nos habla mal de otra persona que no está presente, ¿qué hacemos? ¿La escuchamos por compromiso? ¿Para que no se enoje? Porque si alguien viene y te habla mal de otra persona, número uno, a ver, si algo tienes que decir en contra de alguien, déjame hablarle. Y lo vas a decir enfrente de él. No, pero no lo vas a decir, bueno, entonces ni me digas nada. Quédatelo, guárdatelo. Decía algún hermano, no sean botes de basura en el que llega otro y les empieza a decir cosas. Tampoco vayas y le digas a la persona, oye,
aquel está hablando mal de ti. No se trata de llevar tampoco. Si esta persona viene contigo, pues entonces tienes que hacerle saber cómo tiene que hacer las cosas. Un comentario dice, el chismoso lleva al diablo en su lengua, pero los que le escuchan llevan el diablo en su oído, porque se están prestando a escuchar los chismes de otros. El hombre perverso levanta contienda, dice el Proverbio 16:28, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando veas algo en tu hermano, no corras a decírselo a otro. Si tenemos que decir algo es a esa persona a la cual estamos viendo. El siguiente dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado y está ligado con, pero honra a los que temen a Jehová. Está identificando a las personas que se oponen a las personas que tienen una manera de vivir incorrecta, pero una manera de vivir incorrecta diciendo que son creyentes. Pablo dice respecto a esto, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Si Pablo está diciendo esto es que hay creyentes o hay gente que dice ser creyente que tiene todos estos atributos y está asistiendo a la iglesia. Quizá tú conozcas alguno. ¿Cuántos de nosotros, por otro lado, tenemos conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, pero inconversos? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros, alguno de ellos por ese compañerismo, no lo quiero llamar amistad, porque no deberíamos tener amistad con ellos? Compañerismo sí, y eso tienen que saber que somos creyentes, tienen que escuchar de nosotros el mensaje de salvación. Y o nos van a aceptar o nos van a hacer a un lado. ¿Cuántos de ellos, a alguno o algunos, los han invitado a alguna celebración, a alguna fiesta, por ejemplo? A todos, ¿no? Pero cuando tú asistes, estás aceptando, aprobando cómo ellos celebran su convivio, su fiesta. ¿Qué hay ahí? Hay alcohol, hay música, baile, malas palabras, inmoralidad. Y tú puedes decir, pero yo no participo de esas cosas. ¿Qué haces ahí entonces? El mes que viene está lleno de festividades, celebraciones y nos van a invitar. Cada uno de ustedes decide si va a ir. Tampoco digamos, voy a ir porque le voy a predicar el evangelio a alguien. Nadie te va a escuchar. ¿Por qué? Se van a divertir, ¿sí o no? Así no me estés molestando, por favor. O sea, no es por ahí la cosa. Por otro lado, ¿cuántos de aquí saben que ha habido reuniones y convivios de la iglesia? ¿Cuántos saben, por ejemplo, que cada año vamos al parque ecológico, celebramos un año más de la iglesia, convivimos, comemos juntos, tenemos algunas actividades, jugamos? ¿Cuántos saben eso?
muchos de los que están aquí nunca han asistido. Podemos suponer que no pueden, no tienen tiempo, su trabajo no se los permite, pero hay algunos que no han ido. ¿Por qué? Porque no lo consideran importante. Porque quizás no se consideren parte de la familia de Dios. Porque quizás no se consideren miembros del cuerpo de Cristo. Y tal vez no lo sean. Tal vez piensen que no necesitan de eso. Tal vez digan, esto es perder el tiempo. Yo tengo trabajo, yo tengo que estar con mi esposa, yo tengo que cumplir con las cosas que tengo que hacer. Pero ir ahí, ¿para qué? Mejor como en mi casa, con mi familia. Estamos menospreciando a los hermanos. Y cuando asistimos con los incrédulos, estamos honrándolos. Por último, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, siempre cumple con lo que promete. Su palabra es un compromiso para él. Cuando él dice algo, lo cumple. Cuando alguien te escucha que tú dices algo que vas a hacer, tiene la certeza de que tú lo vas a hacer. O hay alguien que pueda decir, si lo dijo fulanito, seguro es que no lo va a hacer. ¿Sí dicen algo así como de nosotros o no? Espero que no. ¿Recuerdan cuando un joven le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar el reino de Dios? El Señor Jesús le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo este muchacho. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado, convencido de que estaba apto para el reino de los cielos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve y vende lo que tú tienes y repártelo a los pobres. ¿Qué hizo este joven? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando le estaba preguntando al Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Es porque le estaba diciendo, porque lo que tú me digas voy a hacerlo, porque yo quiero estar en el reino de los cielos. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque iba a tener gran pérdida. Amaba más sus posesiones que mantener su palabra. ¿Saben que hay mucha gente que ha entrado a la escuela bíblica y vemos cómo al principio son 35, 40, 45 personas y terminan de esas 45 personas 15, 16, 17 o hasta menos? Algunos se desaniman porque dicen que son muchos requisitos, exámenes, tareas, pero nadie los obligó a apuntarse, a inscribirse. Ellos fueron, dijeron, yo quiero estar en la escuela bíblica. Muchos, de verdad, el primer día que les leemos las reglas del curso, ya no vienen. Qué triste. Algunos otros me han dicho, ya no fui a la escuela bíblica porque me encontré un trabajo donde me iban a pagar más y ya no puedo. No cumplen. ¿Por qué? Por cosas económicas, por cosas naturales, por cosas materiales. Quien no dio su dinero a usura. Deuteronomio 23, 19 dice, nada más escúchenlo, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. La ley sí permite que cargues un interés razonable al incrédulo, pero al creyente, nada.
Proverbios 28:8 dice, al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. No está permitida la usura con los hermanos. Y dice, por último, ni contra el inocente admitió cohecho. No aceptar dinero que pervierta a la justicia, porque siempre va a salir alguien perjudicado. Proverbios 17:23 dice, el malvado se vende por dinero, por eso hay tanta injusticia. ¿Cuántos saben que eso es el pan de cada día allá afuera? El soborno, el aceptar dinero para hacer tal o cual cosa. Pero esto se está hablando dentro de la iglesia. Quiere decir que aquí también lo hay. Por usura se entiende la ganancia de algo que se presta, o sea, el interés, pero un interés excesivo. Pero hay clases de usura peores. No hay manera más injusta cuando se hacen tratos, llámese como se les llame, con el deseo de obtener ganancias, pero perjudicando a otros, haciendo a un lado la equidad. Recordemos entonces que todos los tratos que uno hace donde quiere ganar dinero, no importando que afecten a terceros, eso es condenado. Eso es más que usura. El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Pero el que no vende su honradez a cambio de dinero, tendrá una larga vida. El incrédulo es lo que siempre hace. Siempre quiere tener más y más y más y más. Y no importa si hace daño, si roba, si hace fraude, si soborna. Lo que le interesa es recibir. Que no sea este tu sentir. Que no sea este tu afán, que no vivas de esa manera. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia. Proverbio 15:27. Este proverbio pone de manifiesto los efectos de la codicia y del desprendimiento. La codicia pervierte la casa por el afán de querer tener más. Pero el hombre desinteresado que aborrece las dádivas no incurrirá en estas injusticias. Se mantendrá fiel, por lo que gozará de paz y tranquilidad bajo la protección de Dios. Y ya para terminar dice, el que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. En otras palabras, solo el que lleva una vida así estará siempre cerca de Dios y tendrá una morada permanente con Él. La recompensa para los que viven según los preceptos dados en este salmo es que nunca se apartarán del santo monte de Dios. No serán removidos cuando Dios se levante a juzgar a su pueblo. Porque ya saben que va a haber un juicio, ¿verdad? De hecho, se les permitirá permanecer en la casa del Señor todos los días de su vida y tener abundante entrada al reino de los cielos. Escuchen, profesar ser cristianos. ¿Cuántos profesan ser cristianos aquí? Dos nada más, creo. A ver otra vez, ¿cuántos profesan ser cristianos aquí? Profesar ser cristianos sin que haya una vida que corresponda a la fe que decimos tener, no va a contribuir a que seamos salvos. Decir que soy cristiano y llevar una vida alejada de los preceptos de Dios me va a acercar más a una condenación
más dolorosa que si no dijera que lo soy. ¿Qué importa que veamos a un hombre conmovido por un sermón? ¿Qué importa que veamos a alguien que se quebranta en la alabanza y derrama lágrimas? Si saliendo de este lugar miente, es violento, hace obras incorrectas. Ahora, todas estas cosas no es hacer lo que dice el Salmo con el propósito de ser salvos, ¿verdad que no? Sino el creyente, el que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, el que ha sido comprado por la sangre de Jesús, hace estas cosas porque es salvo. Si tú las haces, no como carga, no como obligación, sino porque quieres hacerlo, porque quieres agradar a Dios, porque encuentras contentamiento en eso. Si no lo haces de esa manera, solo te puede decir que te arrepientas y vayas delante de Dios. Amén. No es hacer que estas cosas sean para que me ayuden, para que me sirvan. No. Solamente es un reflejo de alguien que está dando evidencias de ser salvo, de ser agradable a Dios.